hablamos de misiones, hablamos de grandes implicaciones. Implicaciones las cuales van más allá que solamente esta vida. Implicaciones las cuales lidian con almas y su destino eterno. El llamado a las misiones y el hablar acerca de las misiones no es cosa fácil. Hablar acerca de misiones es algo que estamos tratando con temas los cuales tratan acerca del destino final de las personas. Si obedecemos y llamamos las nuevas del Evangelio, nosotros estamos llamando a personas por el Evangelio que sirvan al Señor, que se arrepientan y crean. Romanos 10 dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y si no lo hacemos, personas se mueren sin Cristo. Al hablar de las misiones, junto con ese peso, el cual trata con cosas las cuales tienen implicaciones en la vida eterna, en situaciones y temas como este, en el cual nosotros hablamos acerca de misiones, talleres, países sin Cristo, hablamos acerca del costo, hablamos acerca del origen, hablamos acerca del llamado, constantemente surge una pregunta, la cual es bueno hablar de esta pregunta. Y la pregunta es, bueno, sí, entiendo el propósito de las misiones, entiendo el origen de las misiones, entiendo que son muy importantes las misiones, entiendo su valor trascendental, entiendo que apunta hacia la eternidad, pero ¿y yo qué lugar tengo en eso? Sí, se escucha muy bien todo eso, pero ¿cómo yo puedo participar de esas gloriosas verdades de las misiones? Yo tengo un trabajo de tiempo completo, yo tengo una familia, yo tengo hijos, y aquí me voy a ir y el día de pasado mañana, el lunes, voy a tener que seguir trabajando. ¿Qué lugar tengo yo en las misiones? A la hora de las misiones constantemente surge esa pregunta. ¿Cómo es que nosotros aquí, 2018, en la iglesia aquí en Coajimalpa, podemos nosotros compartir en ese llamado a las misiones? ¿Qué lugar tenemos cada uno de nosotros? ¿Cómo es que aquí nosotros, febrero 2018, en el contexto donde estamos, podemos nosotros apoyar en el llamado a las misiones? Es una buena pregunta. Son preguntas necesarias. Y gracias a Dios, las misiones sí tienen implicaciones de personas que vayan y lleven las buenas nuevas de salvación, pero también el llamado a las misiones tiene implicaciones arraigadas y fundamentadas en el contexto de iglesias locales. ¿Quieres saber cuál es tu rol en las misiones? Prácticamente aquí, esta noche, el día de mañana, la próxima semana, ¿cómo puedes tú de manera práctica que se vaya todo eso del llamado a las misiones, el informarte de la necesidad invernante que se existe en el mundo sin Cristo? ¿Cómo puedes tú tomar eso y hacerlo práctico? Bueno, al igual que la historia de Esteban y su martirio y cómo tiene grandes implicaciones y características las cuales son verdades a nosotros, así también hay otra historia en el libro de Hechos que nos informa mucho acerca de cómo nosotros podemos participar de manera práctica en el llamado a las misiones. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Ese será nuestro texto esta noche. Hechos, capítulo 13, describe los esfuerzos de una iglesia local al enviar misioneros hasta los confines de la tierra, siguiendo el patrón que observamos en Hechos capítulo 1, 8, el día de ayer. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vean conmigo, por favor, esos versículos. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El contexto inmediato de este pasaje es sencillo. La historia es muy clara de entender lo que está sucediendo en este momento. Narra el envío de los dos primeros misioneros de esta iglesia local a un contexto gentil. Es la historia de líderes de la iglesia que se reúnen a orar. Dios, ¿cómo es que nosotros, como iglesia local,
podemos participar en el llamado a las misiones? El contexto es una reunión de liderazgo de los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, diáconos de la iglesia. Seguramente no eran los únicos en la reunión, seguramente toda la iglesia estaba alrededor de ellos. La historia aquí narra cómo una iglesia, en un contexto local, cómo es que ellos oran y dicen: Dios, ¿cómo es que nosotros podemos participar en el llamado a las misiones? Hasta entonces, obviamente, ustedes conocen la historia, cómo se encuentra esto en el libro de Hechos. Antioquía era una iglesia local, la cual había empezado no hace mucho tiempo. Descubrimientos arqueológicos descubren cómo la iglesia en Antioquía no era una iglesia grande. El lugar donde se supone que se reunían no era muy diferente a este. De hecho, se supone y creen que la iglesia donde se reunía estaba justo al lado, en la parte de atrás de uno de los ancianos de la iglesia. Y así se reunían en Antioquía, justo al lado de la iglesia, uno de los ancianos. Así se reunían, en una parte de atrás. Era una iglesia la cual era pequeña. Era una iglesia la cual no tenía grandes lujos. Pero era una iglesia la cual en su contexto vemos esta historia. ¿Cómo es que nosotros podemos participar del llamado de las misiones? Y de este texto esta noche quiero ver con ustedes algunas características que podemos observar de este texto. Al igual que al estudiar la historia de Esteban, la sesión pasada, a la hora de estudiar esta historia podemos también observar en este contexto algunas características, las cuales nos pueden ayudar a nosotros a responder la pregunta: ¿y qué parte tengo yo en todo esto? ¿Cómo yo puedo apoyar a las misiones a nivel global? 5 características que podemos ver en este contexto. 5 características, 5 implicaciones. ¿Quieres apoyar al llamado de las misiones de manera práctica en su contexto inmediato? Hay diferentes implicaciones aquí. Y el primero, el cual resalta, el cual ya lo mencionamos, pero es crucial a la hora de saber cómo es que nosotros podemos apoyar a la iniciativa de las misiones a nivel global, es número 1, el llamado a las misiones implica un llamado a la iglesia local, un llamado a pertenecer a una iglesia local, un llamado a estar en una iglesia local, a un llamado a estar involucrado en una iglesia local. Noten en primera instancia lo que dice en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y luego después de ahí menciona a estos profetas y maestros que estaban allí. Si dejan su dedo en Hechos 13, regresen brevemente a Hechos 11. Brevemente, quiero ver esta historia de esta iglesia. A la hora de ver historias en la iglesia, a la hora de ver historias a través del libro de Hechos, logramos identificarnos con diferentes personas en el libro de Hechos. Nos damos cuenta que lo que estamos viviendo nosotros en el día de hoy en muchas iglesias se parece mucho a lo que ellos estuvieron viviendo en aquella época. Hechos capítulo 11, noten el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Detengámonos ahí un momento. Noten el comienzo de esta iglesia. Noten cómo comenzó esta iglesia. Tiene todo que ver con lo que hablamos en la sesión pasada. Como cuando Esteban fue puesto a muerte por causa del evangelio, eso se proclamó por todas las iglesias. Y muchas de las personas de iglesias tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por causa de no perder la vida. Se fueron algunas a Chipre, se fueron algunas a Fenicia, pero noten ese lugar donde también llegaron, versículo 19, llegaron a Antioquía. Versículo 20 continúa diciendo: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando se enteraron en Antioquía hablaban también los griegos. Anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas, a oído de las iglesias que estaban en Jerusalén, llegó y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten la hermosa historia del comienzo de esta iglesia. Era una iglesia que comenzó con personas las cuales venían de todo giro, de todo ámbito.
No se menciona que con ellos viniese ningún apóstol. Esas eran personas que empezaron esta iglesia porque tenían el deseo de que en ese contexto se formase una iglesia local. Y Dios empezó a salvar personas. Y Dios empezó a añadir personas a la iglesia local. Después llega oídos a las iglesias de Jerusalén, a los líderes, como allí en Antioquía había una iglesia que se estaba reuniendo. Allí en la parte de atrás de uno de los ancianos de la iglesia. Se estaban reuniendo y estaban buscando al Señor. Cuando llega Bernabé, enviado de Jerusalén, a la hora de verlo se regocija de lo que está haciendo. Un contexto muy similar a este, ¿que no? Una iglesia local, pequeña, no tan grande, no con muchas cosas, mucho ruido. Es una iglesia que simplemente buscaba servir al Señor, agradar al Señor. Era una iglesia a la cual ellos querían que Cristo fuese proclamado. Por eso es que dice allí en el versículo 26, dice, y la congregación allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era una iglesia la cual buscaba al Señor. Era una iglesia a las cuales eran una iglesia que querían agradar al Señor en todas las cosas. Una iglesia nacida de persecución, una iglesia local, una iglesia preocupada por exaltar a Cristo en una ciudad. Hemos estado hablando acerca de la iglesia local y esta es una iglesia que encontramos aquí. Ahora sí, si regresamos a nuestro texto, en capítulo 13, es precisamente ahí donde se encuentran. Había entonces allí una iglesia. ¿Qué principio podemos notar aquí? ¿Por qué se menciona aquí la iglesia local? Porque el principio que debemos de notar es este. Era la iglesia local, a la hora de reunirse, los cuales tenían la iniciativa de las misiones. Estas no eran personas por lo individual en sus casas tratando de hacer cosas fuera del contexto de la iglesia local. Esta es una iglesia local. Esta es una iglesia local la cual se reúne, que tiene ancianos, que tiene diáconos, que es una iglesia la cual quiere servir al Señor. Mi cuestión a notar es esta. Son personas sirviendo. No se sentaron en círculos fuera de la iglesia local esperando iluminación de Dios acerca de qué hacer. Estas no eran personas reunidas fuera del contexto de una iglesia local. La implicación es práctica para nosotros. Dices, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres ayudar en el llamado a las misiones? Comienza con tu llamado a servir en una iglesia local. Involúcrate en una iglesia local. Una iglesia en la cual tú puedas servir, que te pueda conocer, que tú puedas servir allí. Escucha, cualquier labor que hagas en el campo misionero o en apoyo a misioneros, después de todo, debe tener como objetivo final el establecimiento de iglesias locales que amen al Señor, que amen su evangelio. A la hora de hablar de iglesias, de llevar el evangelio, ¿saben cuál es el objetivo final? Que cristianos en aquel lugar se reúnan en iglesias locales. Cualquier tipo de misiones, ya sea directamente trabajando en iglesias locales, en plantación de iglesias locales, o indirectamente trabajando con organizaciones que ayudan a cristianos, tanto directamente como indirectamente, el fin es iglesias locales. Esas son las misiones, es ir, proclamar el evangelio, que las personas sean salvas para que puedan pertenecer a una iglesia, que puedan ellos servir en el contexto de una iglesia. En ninguno de los viajes misioneros de Pablo lo vemos estableciendo instituciones, fundaciones, cosas semejantes. No lo encontramos haciendo otra cosa más que yendo, predicando el evangelio y animándoles a que se congreguen en una iglesia local. Eso debe de empezar por nosotros. Si tú quieres ayudar en el llamado a las misiones, debes de tú comenzar apoyando en el llamado a una iglesia local, sirviendo en una iglesia local, apoyando la labor de llevar el evangelio en un contexto local. Aún las campañas evangelísticas que nosotros vemos hoy en día, las que llenan estadios, ya sabes, esas campañas masivas, grandes, hacen gran publicidad. Si ahí se acaba la iniciativa, de poco sirve. Porque hacer grandes publicidades, campañas evangelísticas, ir y llevar el evangelio, gloria a Dios por ello, pero que sean salvos y que se junten en iglesias locales, que vayan y sirvan a Dios en iglesias locales, no que se queden como cristianos fuera del contexto de una iglesia. Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos a pertenecer a un cuerpo. Dios te dio dones a ti. ¿Sabías que Dios te va a pedir cuentas de cómo utilizaste tus dones en el contexto de una iglesia? El llamado a las misiones va más allá que solamente irnos con una idea de la necesidad de las misiones. De manera práctica, ¿quieres apoyar? Comienza sirviendo en una iglesia local. Los mejores misioneros que una iglesia puede mandar son aquellos que dieron su vida sirviendo en su iglesia local. Número 2, no solamente observamos ese primer punto del llamado a una iglesia local,
sino número 2. Noten lo que dice en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y se menciona ahí la lista de ellos. ¿Cuál es la siguiente implicación? La siguiente implicación es muy simple. Y este es un llamado a que los líderes se involucren en el llamado a las misiones. Los que están ahí, noten el versículo 1, estos no son personas las cuales solamente son congregantes en la iglesia, que no tienen ninguna responsabilidad. No, ¿cómo lo describe el versículo 1? Estos eran los profetas, los maestros, los ancianos. Lo que vemos ahí es una imagen hermosa de ancianos, los líderes, los cuales ellos tienen la iniciativa de llevar el evangelio. Ellos son los que se reúnen. El contexto en el que están aquí, estos profetas son los que vinieron de Jerusalén, ya lo vimos en el capítulo 11. Estos maestros son aquellos que estaban capacitando a las personas para la obra del ministerio. En esencia, lo que observamos aquí es un liderazgo, un consejo pastoral de la iglesia, los cuales están preocupados por las misiones. Ustedes que están aspirando a ser líderes, o ustedes que son líderes, parte de ustedes ser de bendición en la iglesia es que ustedes como líderes sean los que tengan la iniciativa de las misiones. La iniciativa de las misiones no debe de surgir de solamente algunos comités o algunas personas en la iglesia, los cuales son los radicales, los que están preocupados por las misiones. No, hermanos, una iglesia local tiene un liderazgo que ama las misiones, que quiere que Dios sea glorificado en las misiones. Los que están ahí reunidos son los ancianos, son el consejo pastoral, son los diáconos, son personas las cuales quieren que Cristo sea glorificado. Aquí el principio que se aplica hoy es exactamente el mismo. Son los líderes, los cuales deben estar involucrados, comprometidos con esta misión. Los miembros de la iglesia juegan un rol importante, absolutamente. Los miembros de la iglesia están allí para también insistirle a los ancianos, vamos buscando cómo llevar el evangelio, cómo participar en el llamado a las misiones. Pero los líderes también tienen implicaciones aquí. Los líderes son los que deben de llevar el frente de la batalla. Son los que deben de estar animando a las personas, vamos a las misiones. Y es algo que me gozo verlo aquí en esta iglesia. Cómo son los líderes que están aquí participando. Vamos haciendo esto para la gloria de Dios. Ese es el patrón que vemos aquí. Son los ancianos. Son los que separan, los que están tratando de decirle a las personas, tenemos que hacer esto. De manera práctica, el llamado a las misiones incluye un llamado a apoyar al liderazgo y el liderazgo dedicarse a incitar a las personas al campo misionero. Número 3. Tercera implicación que vemos aquí en este texto es muy clara. Noten el versículo 2. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El punto número 3, el cual es sumamente importante. Parte del llamado a las misiones incluye un llamado a la iglesia local, incluye un llamado a los ancianos a involucrarse en ese llamado a las misiones, pero número 3, el llamado a las misiones también incluye un llamado a buscar la dirección de Dios. Noten esos dos versículos. Versículo 2 comienza diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando. Versículo número 3, estando estos ayunando y orando. La palabra ahí que está en el versículo 2, la palabra con la que comienza la notan ahí, ministrando al Señor. Es la misma palabra que se deriva en el Nuevo Testamento acerca del servicio sacerdotal, el servicio de liderazgo en la iglesia, como acto de adoración, ellos llevando a cabo sus roles en el liderazgo de la iglesia, de predicación, enseñanza, el liderazgo involucrado en el deseo de ver el evangelio proclamado, ellos se dedicaban a su ministerio que Dios les había dado. Por eso es que dice ahí en el versículo 2, noten cómo dice después de ministrando estos, hablando de los líderes, al Señor. ¿Por qué dice allí al Señor? Esto no es un error gramatical. Ministraban al Señor. Noten, al Señor. Enseña dónde estaba el afecto de estos líderes. ¿A quién estaban tratando de agradar? Menciona a ellos que ellos estaban ministrando al Señor. Ellos servían, quiere decir que llevaban a cabo también sus ministerios como para el Señor. Un comentarista dice lo siguiente: es importante entender que Dios es la audiencia para todo ministerio espiritual.
Aquellos cuyo objetivo es ministrar al pueblo estarán tentados a hacer concesiones con el fin de lograr tal fin. Hacer al Señor el objetivo de la administración evita la necesidad de comprometer principios. Bueno, Colosenses 3, 23 y 24 dice que nosotros debemos de ministrar y nosotros debemos de servir como para el Señor y no para ¿quién? Para hombres. Estos eran líderes, los cuales ellos estaban con la intención de servir al Señor. Esto no podemos aprender un principio precisamente de aquí. A la hora de hablar de misiones, la intención de ellos no era ir y tratar de hacer iglesias hijas para establecer una iglesia grande, fuerte, que todo el mundo conociese el nombre de la iglesia. La intención de ellos no era tratar de hacerse un nombre ellos mismos. La intención de estos a la hora de buscar las misiones no era hacerse un imperio, un ministerio grande, algo que todo el mundo lo viera y dijera, wow, miren el ministerio de estos hombres. No, el deseo de ellos era ministrar ¿a quién? Al Señor. A la hora de llamar a las misiones, la implicación aquí es nosotros queremos apoyar en el llamado a las misiones como para el Señor y no para los hombres. Ahora continúa el texto, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Versículo 3, menciona lo mismo, estos estando ayunando y orando. El ayuno y la oración, la cual se menciona ahí, era un patrón que vemos a lo largo de los hechos, y esto es buscar al Señor de rodillas. Dios, ¿cómo nosotros podemos participar en esto? Una iglesia que quiere servir al llamado mundial de las misiones debe comenzar por buscar la dirección de Dios. Noten que no tomaron decisiones a la ligera, decisiones rápidas. No hicieron cosas rápidas y sin pensar grandes tiempo. Y en oración, ellos dedicaron tiempo para ir a Dios y pedirle su dirección. Dios, ¿cómo podemos nosotros ayudar en el llamado de las misiones? Dios, ¿cómo es que nosotros podemos como iglesia servirte allí? No hicieron cosas rápidamente, no hicieron cosas a la ligera, dedicaron tiempo a orar, a buscar al Señor. Dios, ¿deberíamos de nosotros ir como familia, como misioneros? Mi esposa me insiste que vayamos como misioneros. Ay Dios, pero me da mucho miedo irme yo. Dios, ¿deberíamos nosotros irnos de misioneros? Noten el punto allí, ellos buscaban a Dios, cayeron de rodillas, oraban por dirección. Dios, ¿esto viene de parte de ti? ¿Viene de parte de ti este deseo, Dios? Dios, ¿cómo puedo yo hacer mi parte? El primer principio que vemos ahí es precisamente eso. Estas personas no empezaron con un pizarrón, con estrategias, elaborando un esquema. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a este mundo gentil? Ellos no empezaron con muchas estrategias, no, la característica que podemos ver ahí por donde empezaron es de rodillas, pidiendo la dirección de Dios. Como iglesia, hermanos, orando, Dios, ¿cómo es que nosotros podemos hacer eso? Pidiendo la dirección de Dios. Note cómo dice ahí, continúa diciendo en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Hay también un principio aquí en cuanto a buscar la dirección de Dios. Y el principio es este. El llamado incluye depender de la dirección del Espíritu Santo, activamente. Sí, hacer tu parte en la iglesia, servir en la iglesia, como vamos a ver un poco después también. Pero también es depender del Espíritu Santo. Como lo vimos ya hace 2 sesiones, el día de ayer. ¿Recuerdan cuando se menciona cómo en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice que ellos recibirán poder cuando ¿qué? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos. La iglesia aquí a la hora de mencionar el Espíritu Santo en Hechos 13 menciona cómo ellos están dependiendo de Dios, buscando dirección de Dios y sabiendo que Dios al final de cuentas es el que va a llevar a cabo la obra. Pero el principio aquí es, hermano, hermana, si quieres tú participar en el llamado a las misiones, busca el llamado de Dios. Ora al Señor, Dios, ¿cómo puedo yo ayudar? Ese recurso que me acaba de llegar, Dios, ¿es de tu voluntad que yo lo dé para estas misiones? No solamente eso, buscar al Señor, el llamado de las misiones, es también caer de rodillas y decir, Dios, ¿deberíamos de nosotros ir a las misiones? El llamado de las misiones, hermanos, que vemos en Mateo 28, id y haced discípulos. ¿Es un llamado que solamente recae sobre los que tienen el deseo de ser misioneros o recae sobre todos? Recae sobre todos. Ir y hacer discípulos es un mandamiento para todos. Por lo tanto, la excusa de quedarte donde estás debe de ser lo que te mantenga aquí.
Dios, ¿quieres que me quede aquí o quieres que vaya de misionero? Dios, tengo un trabajo aquí y estoy sirviendo en la iglesia local. ¿Debería de yo quedarme aquí? O Dios, parece que tú estás abriendo puertas. Llegó este hombre de Guadalajara y empezó a abrir unas cosas aquí en la iglesia. Yo no sé por qué lo invitaron, pero algo que dijo, nos fuimos a la casa y estuvimos hablando. Oye, amor, ¿deberíamos de nosotros pensar en irnos de misioneros? ¿Deberíamos de nosotros pensar en aquello que nos contaron? Buscar la dirección de Dios tiene implicaciones prácticas para nosotros. Esta noche, cuando regreses, ora, tengan esas conversaciones. ¿Deberíamos de nosotros irnos de misioneros? Sí, empezar un llamado a la iglesia local, pero el llamado a la iglesia local es servir para que Cristo sea glorificado, pero también es pensar, como ya lo vimos, empieza en Jerusalén, luego se va a Samaria, pero hasta los confines de la tierra. Buscar la dirección de Dios de manera práctica es un llamado a las misiones. Número 4, no solamente un llamado a la iglesia local, no solamente un llamado a los líderes a involucrarse en el deseo de llevar el evangelio al mundo. Número 3, no solamente buscar dirección de Dios, pero número 4, un llamado a las misiones incluye un llamado a buscar misioneros de la propia iglesia. Noten lo que dice en el versículo 2, ¿a quiénes llamaron? Ministrando en el interior del Espíritu al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé y Saulo no eran personas que se estaban rascando la panza y sentados sin hacer nada en la iglesia. Bernabé y Saulo eran pilares en la iglesia. Cuando hubo necesidad de ir a Jerusalén, ¿saben a quién mandaron? A Bernabé y a Saulo. Seguramente cuando había cosas que hacer en la iglesia, ¿a quién hablaban? A Bernabé y a Saulo. Oye, ¿sabes qué? Hay que doblar las sillas y hay que hacer el café y hay que hacer esta cosa. Pues háblale, ¿quién? Pues a Bernabé y a Saulo. Esas eran personas las cuales estaban activos. El comentarista dice lo siguiente acerca de esto: los hombres espirituales con ministerios espirituales eficaces verán cómo Dios les extiende la misión espiritual. Él escoge para más ministración a quienes ya le están sirviendo de manera activa. No es probable que Dios tome de la estantería a cristianos ociosos, los desempolve y les confíe un trabajo importante. Saulo y Bernabé estaban profundamente implicados en servir al Señor cuando les llegó más servicio. Dios elige hombres y mujeres experimentados y probados para la importante misión a los gentiles. El principio que nosotros podemos ver ahí a la hora de llamar a estas personas, no ven cómo Dios no llamó a personas las cuales no estaban sirviendo en la iglesia. No, Él llamó a pilares de la iglesia. El principio que observamos es que Dios llama a personas que están sirviendo en su iglesia local. Bernabé era uno de esos pilares de la iglesia. Poco tiempo después de que estuvo ahí, recuerdan, Jerusalén envió a Bernabé para que estuviera allí. Saulo, mientras que él no estuvo al principio de la iglesia, fue traído por Bernabé poco tiempo después para que le ayudase en liderazgo. Ambos estaban súper activos, sirviendo en la iglesia. Cuando había que mandar a alguien y hacer algo, les pedían a ellos. La implicación para nosotros, de manera práctica, el llamado de las misiones, es exactamente el mismo. Nosotros en la iglesia debemos de constantemente estar buscando personas que estén sirviendo, que estén animadas y no tener el miedo de perderlas. Muchas veces dicen, ay no, es que fulanito de tal, si se va de la iglesia, es que sirve tanto en la iglesia, ¿no? Si se va, ¿quién va a hacer las cosas que está haciendo? Hay un pastor que ha escrito muchos libros, se venden aquí los libros en la librería de él, Mark Dever se llama. Él es un hombre que hemos aprendido mucho de él. Y Mark Dever dice la siguiente frase. Es muy simple frase, pero tiene grandes implicaciones. Dice, yo entreno a personas para deshacerme de ellas. La implicación es la siguiente: yo las entreno, que estén en la iglesia, pero no quiero que estén aquí, sino que vayan, que lleven el evangelio, que se vayan de misioneros, que vayan y propaguen el evangelio de Cristo. Lo mismo es el llamado de manera práctica. El llamado a las misiones es un llamado a buscar misioneros de la misma iglesia local. Personas que están sirviendo, el liderazgo, viniendo y apoyándolas en su oración para las misiones. De la misma iglesia local, Dios llama misioneros. Por lo tanto, implicación práctica para ti, hermano y hermana. Si quieres tú participar en el llamado de las misiones, sirve en la iglesia local. Ayuda en la iglesia local. Sirve el liderazgo de la iglesia local. Todo eso es parte del llamado a las misiones. Un llamado a las misiones de manera práctica
si nos queremos ir más allá de lo que estamos haciendo esta conferencia y de manera práctica cómo se ve la próxima semana, sirve en la iglesia local. Pues nunca sabes si ese servicio en la iglesia local te va a llevar a ti a ser enviado como misionero. Busca servir, sirve en la iglesia local, enamórate de los hermanos y hermanas que están junto a ti. Y número 5, sirve en la iglesia local, sujétate y busca que el liderazgo se involucre en las misiones, busca la dirección de Dios. Número 5, un llamado a las misiones también implica un llamado a enviar misioneros. Noten lo que dice ahí en el versículo 3, el último versículo esta noche con ustedes. Entonces, habiendo ayunado y orado, lo que vimos ahí, buscar dirección de Dios, les impusieron las manos y los despidieron. A través del libro de Hechos vemos esta idea de imponer las manos sobre una persona. De hecho, si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 6, versículo 6, vemos lo mismo cuando llamaron a diáconos en la iglesia, cuando dice que los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El punto es de imponer manos, de orar, es el siguiente, y es muy práctico. El punto de imponer manos sobre una persona después de orar no es que le va a dar poderes sumamente superpoderosos y de esa manera va a poder hacer cosas increíbles. No, el punto no está en el dar poderes a una persona. El punto es, como iglesia, a la hora de que te pasen aquí al frente y oren por ti, estás cargando con una responsabilidad de que las personas afirman, sí, ¿sabes qué? A esa hermana yo sé que Dios la va a usar mucho porque estuvo sirviendo aquí en la iglesia local. ¿Sabes qué? Ese hermano, gloria a Dios que se va de misiones, porque él sí estuvo involucrado aquí en la iglesia local. Cuando yo estuve en los Estados Unidos, estuve por allá 7 años. Ahora en julio nos acabamos de regresar. Mi esposo y yo fuimos enviados para acá. Hace 5 años que yo llegué allá, y lo platico como testimonio. Hace 5 años que yo llegué allá, yo me acerqué al liderazgo de la iglesia. Y les dije, miren, soy joven, yo no sé hacia dónde me va a llevar el Señor, yo no sé qué hacer, pero lo que sí tengo claro, yo me quiero dedicar a las misiones. Yo quiero dar mi vida por ello. Entiendo el costo, me cuesta trabajo, hay mucho que tengo que aprender, muchísimo, ayúdenme. Necesito la ayuda de ustedes. Necesito que me conozcan, necesito que sepan cómo soy yo, necesito que no me vaya yo como llanero solitario allá y yo diga, ay no, pues ya de un día para el otro yo ya soy pastor y yo ya soy esto y aquello. No, necesito sujetarme a su liderazgo. Ahora en julio del año pasado, justo antes de venirnos, tuve mi examen de ordenación final. ¿Qué es eso? Que la iglesia, los ancianos, los líderes se reúnen y prueban el conocimiento, el corazón de un joven que está queriendo irse de misionero. Después me pasaron al frente de la iglesia y la iglesia oró por mí para nosotros venirnos aquí a Guadalajara, tratando de mantener este mismo patrón, el patrón de una iglesia local que conoce a las personas de la misma iglesia local. Dios llama a esas personas, la iglesia ora por ellos y la iglesia los envía de misiones. Ese es el patrón que vemos aquí. A la hora de que vemos ahí que ellos oraron por ellos, les impusieron las manos, es precisamente eso. Dios llama a misioneros, los equipa, los manda de misiones y el contexto de la iglesia local es nosotros cómo orar por ellos y mandarlos. Ahora, esto tiene diferentes implicaciones aquí. ¿Qué implicaciones podemos ver aquí a la hora de esta iglesia, orando por ellos, despidiéndolos, que fueran y llevaran el evangelio? Tiene diferentes implicaciones y como conclusión quiero ver estas implicaciones de este pasaje. Específicamente son 3 implicaciones. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros aprender de que esta iglesia mandó a estos misioneros? Implicación número 1. Parte del llamado de las misiones es ir. Ve y haz discípulos a las naciones. Ve, no te quedes aquí, ve. Ustedes han escuchado todo este tiempo, Italia, México, Arabia Saudita. Ve. Si en tu corazón estás tú creciendo, ese deseo que vemos como los caminantes de Emaús, que no quemaban nuestros corazones por dentro cuando escuchábamos la palabra que nos hablaba. Si empieza ese deseo dentro de ti, ve. Habla con el liderazgo de la iglesia local, sirve en la iglesia local, pero ve a las misiones.
Únete a los misioneros. Ve, hay un mundo que se muere sin Cristo. Hay miles de millones de personas que no conocen a Cristo. Ve. La primera implicación es ve. Número 2. Aquellos que no van y aquellos que están convencidos después de orar, después de platicar, después de seguir consejo, ellos están convencidos de que lo que les toca a ellos es quedarse, entonces apoya. Apoya. La implicación que está allí, noten la última palabra que está en el versículo 3. Le impusieron las manos y los despidieron. La palabra que se utiliza ahí para despedir no es una palabra déspota, una palabra de que ya los corrieron, ya los sacaron a patadas. No, ya váyanse ustedes, ya no queremos que estén aquí. No, la palabra y despedir demuestra un anhelo, que se abrazaron, que se unieron en oración, pero que los despidieron con gran amor, que los despidieron abrazados, apapachados, enviados. Una iglesia local fiel tiene miembros que van y tiene miembros que apoyan a aquellos que van. Esa es la tarea, hermanos. La tarea que nosotros tenemos, si no vas a ir, si después de orar, si después de consultar a Dios, estás convencido que a ti lo que te toca es quedarte, entonces apoya. Apoya a los misioneros. Si ves misioneros, conoces misioneros, en la iglesia están apoyando a misioneros, gloria a Dios. Únete a la labor de apoyar misioneros. Si en tu iglesia donde vienes no tienen misioneros, habla con el liderazgo, vamos apoyando a las misiones. Nosotros queremos apoyar a las misiones. Si no vas a ir, apoya. De manera práctica, con recursos, con oraciones, con tiempo, con visitas. Es hermoso cuando los misioneros reciben visitas, apoyo, oraciones. Apoya. Y número 3, a la hora de enviar misioneros, a la hora de orar misioneros, no solamente la implicación es ir, no solamente la implicación es apoyar, sino la implicación número 3 es mantener relaciones con los misioneros. Si nos vamos unos capítulos después, un capítulo después al capítulo 14, noten lo que dice allí. Capítulo 14, versículo 24, los enviaron, los despidieron, se abrazaron, oraron juntos, se fueron de misiones. En versículo 24, noten lo que dice, del capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Esta es la primera vez que regresan, una vez que fueron despedidos, que fueron con mucho amor enviados a las misiones. Regresan, van y los visitan y le cuentan cómo es que Dios ha estado obrando a los que los enviaron. Ellos regresan, dan cuenta, historia de cómo Dios ha sido fiel a la hora de que los gentiles están regresando al Evangelio. Versículo 28, se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. El punto es el siguiente: cuando mandas a un misionero, cuando oras por un misionero, mantente con una relación con ese misionero. Hay misioneros allí que están allí o conocen misioneros. Escríbeles, ¿cómo estás? ¿Cómo podemos orar por ti? Mantienes esa relación con los misioneros. Si de aquí Dios llama a un misionero, a una misionera, a una familia de misiones, gloria a Dios, mantén relaciones con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas aquello? Oye, platícame, me acuerdo que me platicaste que le estabas llevando el evangelio a esa persona. ¿Cómo vas con eso? Una iglesia local fiel ayuda manteniendo relaciones con sus misioneros a donde quiera que vayan. La implicación es, los misioneros no son algo separado de la iglesia local. No, los misioneros es una extensión de la iglesia a la hora de ir y llevar el evangelio para la gloria de Dios. Y como iglesia local a nosotros nos toca apoyarlos, orar por ellos. ¿Te acuerdas de este texto en Hechos 14? Si siguen ahí en Hechos 14, el punto es exactamente ese. Los recibieron, los apapacharon, con mucho esmero, con mucha alegría, los recibieron y oraron por ellos. Los apapacharon, escucharon lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Hermanos, ustedes como iglesia local, ustedes
como individuos, familias, parejas, ustedes sí pueden hacer su parte en el llamado de las misiones. Esto no se tiene que quedar solamente aquí en talleres, en hablar acerca de las misiones y que sientas aquí, ay, pobrecitos allá en el mundo que no tienen a Cristo. Y que veas esas imágenes de guerra y digas, uy, wow, ay, qué bueno que eso no nos está pasando aquí. No, después de aquí, ¿sabes qué? Escuchas a las misiones, haz tu parte. Involúcrate en la iglesia local, haz tu parte con liderazgo. ¿Cómo podemos nosotros orar por los misioneros? Y ten la valentía de hacer esas oraciones, de buscar la dirección de Dios. Dios, ¿nos tocará a nosotros ir de misioneros? Parece ser que estás moviendo cosas, parece ser que tú estás dando dirección en la iglesia. ¿Debemos de nosotros ir como misioneros? Ten esas conversaciones. No tengas miedo de hoy en la noche hacerla así a tu esposo y a ver, ¿qué piensas tú? No hemos orado al respecto. Y número 3, al final, parte de eso es apoya las misiones. Dedica tiempo, dedica recursos. Dios nos va a pedir cuentas de cómo es que nosotros utilizamos esta información de un mundo que existe allá. Seamos fieles, participemos juntos del llamado al ministerio, de manera práctica, del llamado a las misiones. Y yo oro, hermanos. Yo oro que de aquí, y yo oro que familiares de ustedes, amigos de ustedes, se unan a la labor de las misiones. Es hermoso, es glorioso. Cuesta, pero vale la pena. ¿O no, Paco? ¿Vale la pena? Claro que sí. Vale la pena, ¿qué no? Valor eterno. Amén, valor eterno. Acompáñenme a orar, hermanos, esta noche, a cerrar. Padre, gracias te damos, Dios, porque nos das a nosotros la oportunidad de conocer más de ti y cómo es que tú utilizaste una iglesia local para llevar el evangelio. Cómo es que tú has utilizado iglesias locales a lo largo de la historia para llevar misioneros. Te pido por favor, Dios, que tú hagas lo mismo aquí y en otras iglesias que están aquí representadas, incluyendo a mi iglesia allá en Guadalajara. Dios, levanta misioneros de entre nosotros, que vayamos y llevemos el evangelio. Y los que no vayan, ayúdanos, Padre, a apoyar a los que van, animarlos, orar por ellos, que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, te lo pedimos. Y junto con eso también te pedimos por aquellos que están allá, sin Cristo y sin esperanza. Dios, sálvalos. Por favor, Dios. Manda misioneros. ¿Cómo irán si nadie les predica? Manda a aquellos que tienen hermosos pies, que vayan y les anuncien el evangelio. Y Dios, si tú llamas misioneros de entre nosotros, danos dirección. Ayúdanos a no darle más valor a nuestra reputación, darle más valor a nuestros afectos, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, sino darle más valor a la causa de Cristo, de que tu nombre sea glorificado en esta tierra. Te lo pedimos, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.